Hola, soy Angélica Montes Montoya, soy filósofa de formación, vivo en Francia desde hace 17 años, en donde me desempeño como profesora en una escuela de comercio y en la universidad pública. Y bueno, encantada de estar con ustedes. ¿Cómo miras tú los desafíos que tiene el mundo del trabajo en este siglo XXI y con todos estos fenómenos que estamos viviendo en la inmigración en Europa o Latinoamérica, con los altos y bajos de la economía o las crisis políticas que estamos teniendo? ¿Cómo ves tú los desafíos del mundo del trabajo en ese contexto? Bueno, indudablemente los desafíos son múltiples y variados y están muy relacionados con los contextos geográficos. Miremos, por ejemplo, el caso europeo. El tema del trabajo en Europa hoy tiene indudablemente como desafío la incursión de las nuevas tecnologías, la robotización de sectores importantes de la industria, particularmente la industria metalúrgica, que desaparece progresivamente, la industria del automóvil, pero también todo lo que tiene que ver con el tercer sector, el sector de la banca, el sector de los servicios. Lo que genera que en el caso de Europa en particular tenga que haber una rapidísima transición en la formación de las nuevas generaciones. Y en ese sentido hay un retraso importante porque se siguen formando ciudadanos que aunque cohabitan cotidianamente con las nuevas tecnologías, no han sido integradas esas nuevas tecnologías en el proceso de formación para la vida laboral, ¿no? Lo que genera ahí una brecha importante. Si lo vemos del lado y del punto de vista latinoamericano, tenemos una América Latina en transición, es decir, una América Latina que sigue muy vinculada a su economía todavía a los sectores industriales, a los sectores mineros, a los sectores agrícolas, pero que al mismo tiempo está atravesada, impactada por la llegada de esas nuevas tecnologías. Tenemos una América Latina que durante décadas estuvo muy orientada hacia las formaciones universitarias de ciencias humanas, ciencias sociales, y con poco desarrollo de las formaciones en materia de administración, en materia igualmente de lo que tiene que ver con ingenierías. Entonces hay un déficit porque estamos en un momento de la historia en el que es indispensable desarrollar esos aspectos de la economía, las ingenierías, las nuevas tecnologías, la parte de la inteligencia artificial. Entonces estamos, yo diría, en un momento de transición importante que hace, por supuesto, que eso genere unos flujos de empleados que no están preparados para los desafíos ahora y los que no van a llegar indudablemente. En Francia, un tema no menor, el tema de la flexibilidad laboral y la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo ves tú esos temas en nuestro continente y las posibilidades reales de avanzar en eso, pensando en las desigualdades salariales que hay y en general la equidad que tenemos como cultura y como sociedad, que no son las mismas desigualdades que uno puede encontrar en Francia? Hay un estado de bienestar que todavía sobrevive y que mantiene cierto nivel básico igual para todos. ¿Qué te pasa a ti con la flexibilidad laboral y la reducción de la jornada laboral en esta parte del mundo? Bueno, lo que yo mencionaba hace poco a propósito del cambio del mundo del trabajo, vale también esa necesidad de matizar y de contextualizar el tema de las jornadas laborales en América Latina. Es muy diversa de un país al otro y de un desarrollo económico e industrial de un país a otro. Vamos a dar ejemplos porque yo creo que es importante no hablar en términos generales y globales de América Latina. América Latina es diversa y América Latina tiene particularidades muy marcadas. En el caso de la flexibilidad laboral siempre ha existido en América Latina en realidad, salvo excepciones como en Argentina, por ejemplo, o igualmente en países como México, donde ha habido una protección en algunos sentidos del mundo del trabajo y del asalariado. En países como Colombia, por ejemplo, han habido unas legislaciones en las que los derechos del asalariado son mínimos, ¿no? Para darles un ejemplo concreto, en el caso colombiano, que soy colombiana, ahora con el nuevo gobierno, un gobierno de derecha, que es el gobierno del señor Duque, se está vislumbrando la posibilidad, esto es muy interesante, de hacer no un salario mínimo nacional, sino un salario mínimo modulable por regiones, lo que significa que las regiones más pujantes, en esa región habrá un salario mínimo más importante y las regiones menos industrializadas
el salario mínimo será inferior porque el aporte de la producción económica de esa región no es lo suficientemente importante para darle un salario mínimo similar al que puede darle las regiones muy pujantes en materia económica. Entonces yo creo que América Latina, en lugar de avanzar en un proceso de reconocimiento de derechos laborales, va en un proceso de ampliación de la flexibilidad en el manejo de los horarios. En promedio en América Latina fácilmente estamos no a 40 horas laborales, sino a 48 horas laborales. No hay un salario mínimo establecido en realidad que sea digno de ese nombre, es decir, un salario mínimo en América Latina no sirve para vivir, no se puede pagar en realidad todos los costos de educación, de transporte, de salud con un salario mínimo. Muy distinto, y lo mencionabas, con el caso de los estados de bienestar como Francia, en donde un salario mínimo actual está en 1.300 euros. Es cierto que una familia de 5 personas no puede vivir con un salario mínimo, pero una sola persona con 1.300 euros todavía puede pagarse un apartamento porque el costo de un alquiler no debe sobrepasar más del 30% del salario mínimo. Entonces todas esas condiciones hacen que, a pesar de que se van perdiendo, digamos, ventajas y se van desmontando los estados de bienestar en estos países, todavía se puede seguir hablando de beneficios y respeto de los derechos del trabajador. A eso podemos añadirle que en América Latina en realidad nunca ha habido un estado de bienestar. Vuelvo y repito, solo excepciones, como en el caso argentino, como en el caso, en algunos aspectos, el estado mexicano. En la mayoría de nuestros estados no existe, propiamente hablando, un estado de bienestar. Eso es una deuda histórica, es un bello discurso que nunca llegó a materializarse. Para citar un filósofo y economista que es Amartya Sen, sigue siendo una deuda para las sociedades la necesidad de ofrecer las condiciones de posibilidad de realizar los derechos. ¿A qué me refiero con eso? Él llama a esta categoría, él la llama las capacidades. No es suficiente con dar derechos, sino que las sociedades, en este caso no solo las sociedades, sino los estados, deben dar las condiciones materiales de posibilidad de realizar esos derechos. Y yo quisiera mencionar igualmente a Adela Cortina y lo comentábamos hace poco, su nueva categoría de hace más o menos un año y medio, y es la porofobia, el miedo a los pobres. Y lamentablemente en América Latina las clases, digamos, obreras, para usar ese término que ya empieza a necesitar una reconceptualización, porque el proletario del siglo XX no es el proletario del siglo XXI, por las razones que di al inicio de esta entrevista. El proletario latinoamericano es un pobre, en consecuencia hay una fobia al pobre. Para cerrar, una última reflexión. ¿Qué crees tú, cuál podría ser el aporte de las empresas para mirar estas realidades desde el punto de vista de pensar en flexibilidad laboral o pensar en reducir jornadas laborales? ¿Cuál crees tú que sería el aporte de las empresas, más allá de la legislación de los países? Porque a veces hay empresas que tienen estándares internacionales, tienen estándares de clase mundial que sí permiten derechos fundamentales que los tienen sus trabajadores, pero no así sus ciudadanos en el país que viven. ¿Cuál crees tú que sería ese compromiso, o qué podrían hacer las empresas en ese sentido? Hay toda una teoría de los economistas aterrados, se llama así, les économies atterrées en Francia, que es muy interesante porque voy a hacer una reducción muy rápida de algunos de los elementos que ellos defienden. La idea es que debe haber una reconexión de las empresas y del capital con la comunidad política, con la responsabilidad política y social de construir justamente capital que permita ser redistribuido. Eso, por supuesto, viene a impactar una realidad que es el capitalismo financiero internacional, que nos atraviesa completamente y desarticula esa posibilidad. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que las empresas, sin necesidad de volver al nacionalismo ni al patriotismo, deben entender que hacen parte fundamental de un engranaje, y ese engranaje está instaurado en el Estado-nación al interior del cual ella se desarrolla. Invertir en lo social es invertir igualmente en el futuro desarrollo del capital de ellas mismas. Cuando ellas entiendan esto, seguramente tendrán, digamos, la inteligencia colectiva de tomar la decisión de invertir en lo social, porque invertir en lo social es producir capital, y eso es lo que ellas quieren, producir capital. Muchas gracias. Ustedes.